Bienvenidos a Amu Curiosos, yo soy Amu Neuroscience and Biology, o Amu mejor dicho. Neuroscience and Biology son los temas que más tratamos en este canal, neurociencia y biología, y por supuesto todas las ramas derivadas de estos, es decir, toda la parte de neurobiológica, neurofarmacológica, etcétera, y por supuesto también toda la parte de biología enfocada a todas sus ramas, biología botánica, biología celular, biología general, biología molecular, biotecnología, bioquímica, fisiología animal y vegetal, etcétera. Vamos a hablar de un montón de cosas en este canal, así que si te gusta, te invito a que te quedes. Por supuesto también, y si no eres tanto de ver vídeos o tal, pues también tenemos un canal de Twitch para que sea más interactivo y más de directos. También tenemos un canal de Discord, también tenemos un montón de redes sociales donde publicamos cositas. Por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram y Ciencia Red. Y por supuesto también tenemos no solamente todo esto, sino que tenemos un blogger donde publicamos también cositas escritas un poquito más extensas, y también tenéis, para más información y para si queréis contenido un poco más exclusivo, el Patreon, donde de vez en cuando pues oferto cositas, tenéis cierto poder dependiendo de qué nivel elijáis. Y básicamente eso es a lo que venís a este lugar, a construir vuestro conocimiento, a ayudarme a mí a construir el mío siempre, con vosotros y con vuestra ayuda. Y nada, pues que espero que disfrutéis mucho de los vídeos. Muchísimas gracias a todos aquellos que os queréis unir a esta maravillosa comunidad de Amu Curiosos, dejando un like, dejando un comentario y o directamente suscribiéndoos. Llevamos ya 3 años haciendo divulgación, así que esperamos mejorar todavía más. Y pues nada, bienvenidos a la aventura y que la disfrutéis muchísimo. Un abrazo enorme y comenzamos. En cuanto a los tumores en el tracto urinario y en órganos anejos, teníamos que hablar del cáncer de próstata. Es uno de los neoplasias más frecuentes en los varones y su incidencia aumenta con la edad. Así que es verdad que el 95% son adenocarcinomas y frecuentemente en la zona periférica de la glándula, y se ha relacionado con anomalías cromosómicas y con los genes RNA-seL y el MER1. Los factores de riesgo normalmente más comunes son la raza negra, los familiares con diagnóstico en edades más jóvenes, las dietas ricas en grasas saturadas, las carnes rojas o el déficit de vitamina D. La clínica la mayoría de ellos son asintomáticos a nivel de diagnóstico, pero puede haber síntomas irritativos o prostatismo también, o a veces crece a nivel obstructivo produciendo liguria, o por la metástasis, que puede haber dolor óseo con metástasis osteoblásticas y demás, pero normalmente los marcadores de PSA elevado nos indican ya en analítica algunos factores que ya nos pueden indicar que puede haber riesgo, o la fosfatasa alcalina elevada como marcador de las metástasis óseas ya más graves. Normalmente también el control, como ocurre en el cáncer de mama normalmente previo, es muy importante porque suele ser la mejor forma de diagnosticar a tiempo este tipo de cáncer y que no haya problemas que lleguen a tal punto. El cáncer de vejiga también es importante porque es la forma más frecuente de cáncer a nivel del tracto urinario. Es más frecuente en los hombres que en las mujeres. De 3 de cada 1 suelen ser de hecho varones, y es más frecuente a partir de los 65 años también. Y es mucho más frecuente en el caso de los varones que en el caso de las mujeres. Sí que es verdad que sobre todo se ha visto que algunos factores carcinógenos como la nicotina, que se eliminan en la orina, pues, o algunos tintes industriales, parece ser que son factores que pueden ayudar en este proceso. En la mayoría de los casos, hasta el 90% afecta a células del epitelio. Se suele manifestar con hematuria indolora intermitente, debido a que esto se recomienda, de hecho, solicitar citologías para ver este tipo de cuestiones. Y el tratamiento incluye, de hecho, la resección quirúrgica e instilaciones de la mitomicina o el bacilo de Calmette-Guerin, el BCG, que es una cepa inactiva del Mycobacterium bovis. También tenemos el cáncer de testículo, que es una neoplasia sólida más frecuente en varones de 20 a 35 años y es más frecuente, de hecho, incluso que el seminoma testicular. El 95% corresponden a células germinales, pues, que suelen estar asociadas, o el 5% con células de tipo del estroma testicular, es decir, las de Leydig y las de Sertoli. También encontramos factores de riesgo, como es el caso de la criptorquidia, que es que en los testículos el mesodermo medio y la bolsa escrotal migran y se quedan en la cavidad abdominal, de manera
manera que al no estar donde deben de estar, pues sería un poco parda. Las disgenesias gonadales, la exposición a estrógenos, por ejemplo, radiaciones y otros procesos que pueden ayudar. La clínica y el diagnóstico suelen ser por una ecografía testicular y los marcadores tumorales en este caso pues serían la alfa-fetoproteína, la gonadotropina coriónica humana y la lactato deshidrogenasa también es un importante punto de inflexión. De hecho, la fetoproteína normalmente se observa en el 40-60% de los casos de los varones con no seminomas, eso sí, y la gonadotropina coriónica humana se utiliza porque la subunidad concretamente beta se encuentra que en el 14% de los pacientes con el seminoma puro en estadio 1 sí que se suelen detectar de manera pues muy precoz y muy eficiente. Entonces esto es positivo. El cáncer renal con un tumor relativamente raro, porque es en un 2 o el 2 entre el 2 y el 3% básicamente de todos los casos nuevos de cáncer más frecuentes en varones y normalmente más varones más frecuente con los casos anteriores en varones que en mujeres y se suele detectar por un TAC o por una resonancia magnética funcional. Lo más normal es que se asocie también con la poliglobulia y el carcinoma de 2 células renales normalmente con una hipernefroma, un carcinoma epidemioide también en la mayoría de los casos suele ser el de las células renales con un 80-85% y el resto ya serían el epidermoide. Y el tumor de Wilms, también uno de los problemas que pueden surgir a nivel renal en cuanto a tumores es el nefroblastoma, que ocupa el 87% de las masas renales, sobre todo en niños, es típico de la infancia, más que de ningún otro proceso. Se asocia con el cromosoma 11, que tiene una alteración a nivel de las células embrionarias de tipo congénito, y lo que ocurre en este caso es que suele manifestarse en la masa abdominal grande acompañada de una hipertensión y el tratamiento incluye una especie de cirugía, quimioterapia con actinomicina D y radioterapia también en algunos casos. También he de deciros, no obstante, que el examen de la función tubular en muchos casos pues lleva a cabo los análisis de orina, por supuesto, que son los puntos más importantes para ver el peso específico, la osmolalidad, el valor del pH, glóbulos rojos, glóbulos blancos, albúmina, glucosa, nitrito, cetona, urobilina, bilirrubina, creatinina, fijaos todo lo que se puede ver en la orina, que tiene sus rangos normales y sus rangos que no son normales. Cuando encontramos cuestiones normales, pues maravilloso. Cuando vemos algo fuera de sí, mira a ver qué otras cosas están mal y entonces llegaremos a las patologías que hemos ido comentando. Normalmente los agentes más patológicos que se pueden encontrar en la orina los voy a comentar ahora así un poco por encima y también os voy a decir que la composición más normal o lo que deberíais de encontraros es creatinina, algunos ácidos, las hormonas, como ya hemos dicho, la gonadotropina coriónica humana, que si os encontráis catecolaminas, pues tampoco os asustéis porque es normal, el ácido úrico también es normal, la creatinina, los ácidos, las hormonas, las sales inorgánicas, por supuesto, el cloruro de sodio es el más común. Y como digo, la urea, ¿no? La urea es el producto principal de los seres humanos en la excreción diaria de 20 a 35 gramos, fijaos. Entonces, bueno, pues esto sería lo más normal. Los componentes ya más patológicos serían el nitrito, que hay ciertas bacterias que convierten el nitrato en nitrito. Una infección urinaria puede ser un indicativo, ¿no?, de este tipo de alteración. Proteínas, pues las proteínas normalmente no deberían de salir del organismo, pero salen, y si salen, ahí hay un problema, claro. La glucosa, que ya hemos comentado que en diabetes mellitus siempre se elimina algo de glucosa y demás. O, por ejemplo, los cuerpos cetónicos que suelen tener el estado de desnutrición o una diabetes mellitus descompensada, ¿no?, que también a veces refleja esto. La bilirrubina, por ejemplo, el oscurecimiento de la propia orina por inflamación o cirrosis hepática. O también, por supuesto, los sedimentos urinarios, que son componentes sólidos de la orina que se centrifugan y se ven así los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. Si hay más de 5 leucocitos por campo se denomina leucocituria y en presencia de pus y de piuria ya, madre mía. Si hay más de 3 por campo en el caso de los glóbulos rojos, ¿vale? Se le llama hematuria, ¿vale? Que esto ya lo veremos más en profundidad, si no recuerdo mal, en el caso de las cuestiones del tipo sanguíneo, creo que ya las habremos visto, pero si no, ahora en la parte de hematología la veremos mejor. Y la coloración roja, de hecho, de la orina ya apunta a una hematuria, a algún tipo de enfermedad de los glomérulos renales en muchos casos. Los leucocitos normalmente, como os digo, pues suelen tener un valor normal de menos de 5 células, pero si aparecen más indican una infección del riñón o del tracto urinario que pueden llegar a desembocar
o pueden ser también indicativos del cáncer. Y muy importante deciros también que el cultivo en la orina suele ser muy importante, sobre todo para detectar esas infecciones en los riñones o el tracto urinario por bacterias. El médico normalmente lo que encarga es el cultivo de orina, porque si el recuento de bacterias arroja un resultado de más de 100.000 unidades formadoras de colonias por mililitro de orina, es muy probable que exista una infección, ¿vale? Entonces, pues para que lo tengáis en cuenta así como conocimiento general de la vida. Y bueno, pues que sepáis que esto era todo lo que os podría contar yo de momento así del sistema renal. Pues hasta aquí por ahí, muy curiosos. That's all, folks. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejar un like, un comentario y una suscribida si no lo habéis hecho ya. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que la ciencia y la fuerza os acompañe.